Hola amigos de Entre Tejas TV, bienvenidos a este programa en que me siento muy orgulloso de presentar el libro La Mujer Chiapaneca, una historia por narrar, Mujeres Tuxtlecas, toma de conciencia y ejercicio de derechos femeninos entre 1930 y 1935. Pero sobre todo el hecho de que este título novedoso, publicado por Editorial Entre Tejas, reviste una gran importancia para el estudio de los derechos de la mujer en el estado de Chiapas. Y lo que me llena más de orgullo es que hoy tenemos como invitadas a las dos autoras, a María de los Ángeles Salto y a Olga Tatiana Jiménez. María de los Ángeles Salto Argueta es licenciada en Derecho y en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cursó la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios de México y Centroamérica. En la actualidad cursa el doctorado en Ciencias Históricas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Laboralmente se ha desempeñado como delegada estatal del Movimiento Nacional Anticorrupción, organización no gubernamental, en 2005, en tanto que en el 2001 estuvo adscrita a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, colaborando en el Ministerio Público. Actualmente se desempeña en el ámbito docente impartiendo las materias de Historia Universal y de México, Geografía y Formación Cívica y Ética. En 2004 impartió la asignatura de Derecho Comparado en la licenciatura en Derecho en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha publicado diversas colaboraciones sobre tema de género, entre lo que podemos destacar un acercamiento a los derechos femeninos en Chiapas, memoria institucional del programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas en el estado de Chiapas. Por su parte, la otra autora de este libro y nuestra invitada hoy también es Olga Tatiana Jiménez Domínguez, quien es licenciada en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cursó la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, obteniendo su grado académico en el 2009 y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Históricas también en la UNICACH. Se ha desempeñado en la administración pública, en el Consejo Estatal de Derechos Humanos como investigadora y educadora en derechos humanos de las mujeres, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como diseñadora y educadora de programas de capacitación en materia de derechos políticos de las mujeres y en la Administración Pública Municipal como directora de Planeación y Proyectos de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. En el ámbito docente ha laborado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la Escuela Normal Rural Mactumaxá, el Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas y la Universidad de Ciencia y Tecnología de CART. Entre sus publicaciones destacan La violencia doméstica en Chiapas, Discursos periodísticos y legales en época de cambios, 1930-1940, Educación para la igualdad, La enseñanza de la historia, experiencia didáctica desde el enfoque de la historia social y con perspectiva de género, Observatorio feminista contra la violencia a las mujeres de Chiapas, un espacio de denuncia para la transformación social, un acercamiento a los derechos femeninos en Chiapas y documento elaborado que contenga estrategias para incluir las necesidades e intereses de niñas y mujeres en la cruzada contra el hambre en Matamoros, Tamaulipas. Pues sin duda una larga trayectoria en los estudios de género, en su participación también en la administración pública y sobre todo en la academia. Bienvenidas Tatiana y Ángeles, qué gusto tenerlas, porque además son coautoras de este libro que recién publica Editorial Entre Tejas. A ver, cuéntenos, vamos a hablar del libro para despertar el interés de las probables lectoras y lectores en Chiapas, en el país, y donde sea necesario. Quiero comentarles algo. Ya ha habido 2 solicitudes de el libro digital por ahora de diferentes lugares. Quiero decirles que hay una en España y hay otro de la Ciudad de México, lo cual me da mucho gusto que tengan interés por conocer la situación de la lucha de las mujeres en sus derechos políticos en Chiapas. Tatiana, cuéntanos, ¿por qué hay que leer este libro suyo, el de las mujeres chiapanecas, una historia por narrar?
Hola, muy buenas tardes. Primero, pues, agradecer el espacio para presentar el texto y el editorial Entre Tejas que se interesó por esta investigación. ¿Y por qué hay que leer el libro? Bueno, pues yo diría que siempre es importante conocer la historia de las mujeres que nos preceden y el entorno histórico, ¿no?, en el que ellas se desenvolvieron. En la actualidad, hay una apuesta, sobre todo quienes nos concebimos como feministas, que tiene que ver con la recuperación de las genealogías, ¿no?, para encontrar referentes en el pasado de mujeres y que puedan ayudar a construir o abonar a construir a las mujeres de la actualidad. Y pues bueno, el libro nos sirve pero también las circunstancias económicas, políticas y sociales en las que algunas mujeres chiapanecas accionaron para conseguir sus derechos políticos. Y también el libro aborda, dentro del mismo contexto, las circunstancias relacionadas con asuntos jurídicos, que también eran muy ricos para la época, que en los expedientes nosotros tuvimos oportunidad de observar y eran muy ricos para la época y arrojan mucha luz acerca de las condiciones sociales en las que vivían las mujeres. Claro, a mí como editor, cuando tuve la fortuna de que el manuscrito llegó a mis manos, la verdad me apasionó enterarme de lo que había sido la lucha de los derechos de la mujer en nuestro estado, y algo que me dio mucha curiosidad fue este fenómeno que se dio. Ángeles, si nos cuentas en su momento, por favor, este fenómeno que se dio con la gran cantidad de divorcios, con la formación de abogadas, ¿verdad? Ambas descubrieron en el registro civil esta gran cantidad de divorcios que se dio entre los 30 y los 40, que fue consecuencia de esta reivindicación de los derechos de la mujer y cómo impactó en la sociedad y en el contrato conyugal. Ángeles, cuéntanos un poquito este fenómeno, por favor, qué es lo que da inicio a toda la investigación, ¿no? Buenas mañanas, tardes, noches, a la hora que les toque vernos. Un placer estar con ustedes y agradeciendo de antemano pues el hecho de esta entrevista. El tema es muy interesante porque de alguna manera nos llegó gracias al archivo. Es un tema que no fuimos a buscar, nos encontró a nosotras. Al estar haciendo nuestro servicio social, nos dimos cuenta en el Archivo Judicial del Estado, que se encuentra actualmente en Berriozábal, que había una enorme cantidad de expedientes judiciales que tenían que ver con divorcios o con solicitudes de alimentos o de patria potestad, lo que nos llamó muchísimo la atención viniendo de la época en la que se estaban promoviendo. Estamos hablando de los años 20 y especialmente 30. Perdón. En este caso, esta circunstancia nos llamó mucho la atención porque nosotras estábamos de alguna manera descontextualizadas de lo que estaba sucediendo. Eso nos llevó a buscar, bueno, qué estaba pasando en el Chiapas de esa época, que hizo posible que estas mujeres accedieran a la justicia, a los juzgados, buscando, pues, de alguna manera, obtener justicia al órgano jurisdiccional. En ese sentido, tenemos que el siglo XX es muy especial porque la Revolución Mexicana de alguna manera da la pauta de lo que estaba sucediendo. Obviamente había un movimiento feminista previo, indudable, pero en el caso de Chiapas, la Revolución Mexicana mandó personas como, generales que vinieron a ser gobernadores aquí al estado y especialmente, toda la playa de generales que venían de la parte centro y norte de nuestro país y que fueron impuestos para gobernar Chiapas y que también llegaron a gobernar, por ejemplo, Tabasco o Yucatán, que son espacios que de alguna manera se vieron influidos por esta misma dinámica desde el centro, política
Y entonces esto hizo que estos generales que venían de la revolución, que traían las directrices de la revolución, vinieran a implementar una serie de medidas, como por ejemplo la disolución del vínculo matrimonial, que no existía hasta esa fecha. Es en 1914 cuando se empiezan a dar estas legislaciones nuevas que de alguna manera aperturaron el espacio para lo que nosotros vimos ya en los años 30. En este caso, antes de la Revolución Mexicana y especialmente en el siglo XIX, la legislación solo permitía la separación de cuerpos, o sea, las personas se podían separar físicamente, o sea, la mujer la dejaban en una casa y su marido se quedaba en otra casa, pero no podían volverse a casar, o sea, no se rompía definitivamente el vínculo matrimonial y las personas pues estaban de alguna manera condenadas a estar casadas de por vida con la misma persona con la que se habían casado en un primer momento. Y en ese sentido, el siglo XX, pues es el momento en el cual, gracias a todos estos movimientos, se pudieron dividir, ahora sí definitivamente, separar el matrimonio y entonces esto se permea en nuestra sociedad a través de todas estas cosas que se están dando, aparte del movimiento feminista que ya se venía exigiendo derechos como por ejemplo el derecho al voto y una serie de derechos más. Bien, gracias Ángeles. ¿Qué te parece, Tatiana, si nos cuentas un poquitín el recorrido histórico que se hace para comprender la lucha feminista en Chiapas? Es decir, lo que ustedes ponen en el libro de lo que es la situación de la mujer prehispánica, la colonia, el siglo XIX, el porfiriato, los umbrales de la revolución y los efectos de la revolución, porque creo que es un recorrido histórico muy aleccionador para las probables lectoras de este libro. Yo creo que no se puede hablar de movimiento feminista sino hasta finales del siglo XIX, cuando surgen las primeras reivindicaciones feministas en México, con el periódico Violetas de la Náhuatl, fundado por Laureana Gray, y que justamente va a abordar demandas o consignas relacionadas con la primera ola del feminismo en México, ¿no? Aunque historiadoras, si bien esto no lo abordamos como tal en el libro, yo lo he investigado posteriormente, pero otras historiadoras van a sostener que en México el movimiento feminista comienza en 1916 con el primer Congreso Feminista de México. Ahí es cuando podemos hablar ya de una historia del feminismo en México. Y pues respecto a Chiapas, nosotros encontramos mucha evidencia de que existían ya mujeres en la prensa que escribían, que hablaban, que demandaban sus derechos políticos. Básicamente van a ser estos derechos los que van a surgir, ¿no? en estos discursos, especialmente lo relativo al derecho a participar en los espacios públicos y a su derecho a la educación, ¿no? Y es a partir también de 1919 cuando estas mujeres comienzan a hablar y a exigir estas demandas por conseguir, digamos, una educación que les permita desarrollar sus habilidades, que les permita potenciar sus capacidades, ¿no? Y pues esos digamos que son como parte de los grandes hallazgos que nosotras presentamos en este libro. Ya, gracias. Quiero confesarles que para mí fue muy interesante encontrarme, por ejemplo, ese decreto del gobernador de Chiapas en 1925. El gobernador Córdoba. César Córdoba, claro. César Córdoba. Pero yo creo que eso también para el caso de ustedes fue así como la piedra fundacional de los estudios o de la investigación que hicieron que después derivó en lo que ocurrió en los 30s y 40s en el ámbito de las mujeres tuxtlecas. Cuéntanos un poco esto, Ángeles, por favor. Es muy interesante el documento al que usted se refiere, porque en especial es un gobernador interino.
no es un gobernador oficialmente electo de acuerdo a elecciones comunes, por así decirlo, sino que fue de manera interina y lo firma un día antes de que cese su interinato. Eso es sumamente interesante. Además de que si vemos el contexto nacional. Oye, Ángeles, como lo hacen regularmente los presidentes que ya están por irse y firman los decretos y los compromisos, ya que los exima de cualquier costo político, ¿no? Así es, por ahí va el asunto, o sea, no es cosa nueva. Y en este caso, César Córdoba, un día antes de irse, firma su decreto. Lo interesante, además, es que de alguna manera el hecho de no haber sido electo quizás también le permitió un poquito más de libertades, ¿no? Que quizás un gobernador con los parámetros democráticos a los que estamos acostumbrados. Pero además es muy interesante por la fecha en la que lo hace. Recordemos que a nivel centro de México, el 10 de mayo se celebra el Día Internacional, Día de la Madre, Día de las Madres, y entonces resulta que la primera vez que se celebra el Día de las Madres es en 1922. O sea, de alguna manera vemos como dos figuras de la mujer, o sea, dos formas en las que puede la mujer de alguna manera ser tomada en cuenta, ya sea como ciudadana o ya sea como madre, en el ámbito político y en el ámbito familiar, están convergiendo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado está el centro diciendo, glorificando la figura de la madre en 1922 y el Día de las Madres, y por otro lado, en las mismas fechas casi, el gobernador de Chiapas, a 3 años de diferencia, está diciendo las mujeres pueden votar en Chiapas, ¿no? El contexto es sumamente interesante. Y además, si ustedes leen lo que sería el decreto en sí, que viene, me imagino, en el texto, no tiene pierde porque lo hacen desde un contexto muy interesante. No dicen las mujeres que se les está reconociendo un derecho al que realmente debieron haber accedido siempre, sino que lo que está diciendo es que las mujeres pues les están otorgando, así como que somos buena onda los varones y miren cómo les estamos otorgando estos derechos, ¿no? Más allá de que sean suyos, se los estamos dando. ¿Y en base a qué? A que son lindas, a que son nobles, a que son buenas compañeras, a que han acompañado a los varones en su lucha por la revolución. O sea, no es el hecho de, ok, aquí ha habido una omisión y que tenemos que subsanarla, por igualdad o ese tipo de temas, sino como una forma condescendiente de otorgar el derecho a la mujer, ¿no?, a votar. Es muy interesante vaya, cómo está escrito y les invitaría a que lo leyeran. Claro. Fíjense que yo recuerdo en mis épocas, no sé si preparatorianas o de principios de los estudios universitarios, me apasionó tanto el tema de ver a un personaje de la revolución como Carrillo Puerto, muy progresista, de izquierda, el ala izquierda radical de la revolución, que siendo gobernador de Yucatán había conferido el derecho al voto en Yucatán, ¿no? Y me parecía sensacional cómo es que hasta la década de los 50 fue algo generalizado en el país, pero ahora que me encuentro con el texto de ustedes y uno va entendiendo cómo va el tema del empoderamiento de la mujer, pues es apasionante. O sea, Chiapas tiene su historia en ese sentido y es muy, muy, muy interesante conocerlo. Déjenme que hagamos un ejercicio. ¿Cuál era el temor del gobernador Córdoba en ese momento del decreto, que lo firma ya el penúltimo día de su ejercicio gubernamental, bueno, fue interino? Había temor de que el resto de los varones, de los hombres o de los machos de la época se le vinieran encima y ese fuera el costo político desmesurado que podía pagar, Tatiana. Digo, las circunstancias eran otras, muy diferentes a las actuales, ¿no? Pero puede ser. Puede ser una hipótesis, sí. Creo que afirmar cuál era el temor es aventurado.
¿no? Ujú. Pero me parece una buena hipótesis pensar que el hecho de que haya sido en un último momento, digamos, podía deberse a que se considerara que era un costo político, pero sin duda alguna a mí me parece que su relación con el socialismo, el contexto anticlerical, aunque bien ya han mencionado algunos otros autores como el doctor Miguel Lisbona Guillén, que mucho de este anticlericalismo se dio a nivel de discurso, pero allí estaba, la prensa es una buena fuente para leer estos discursos anticlericales y también para entender que el gobernador César Córdoba tenía una fuerte filiación socialista. Por ahí pueden estar como las variables o las hipótesis para tejer cómo es que se reconocen, porque no se conceden, se reconocen los derechos políticos de las mujeres en Chiapas, ¿no? Y se hace con muchísima antelación al resto a nivel federal, ¿no? Al resto de la República. Y esto pues va a presentarnos a un gobierno que por lo menos en teoría e influido por esta ideología socialista, de avanzada, porque si recordamos los países socialistas, pues en este afán de demostrar que eran países democráticos, de izquierda, pues habían consolidado ya la participación política de las mujeres y también una serie de derechos, no solamente relacionados con lo político, sino también incluso con el derecho a decidir, que hoy en día acá se debate y para 1917 en la URSS pues ya estaba consolidado, ¿no? Entonces, en este afán de verse como un gobernador progresista y de avanzada, me parece que se reconocen los derechos políticos de las mujeres, se teje una alianza, digamos, entre el contexto anticlerical, la ideología, el impulso de la ideología socialista, y se consigue, ¿no? Esto, que es importante también mencionar que abre muchas puertas que permite que algunas mujeres se inserten dentro de espacios políticos y espacios públicos, que me parece que ahí es donde está el gran aporte, bueno, creo que me estoy adelantando, el gran aporte No, era la libro, ¿no? siguiente Y pregunta, conocer porque... a ujú. estas precursoras. Claro. Oigan, ¿y ustedes han documentado, han hecho el análisis, por ejemplo, de la participación de la mujer chiapaneca en la política, en el gabinete? Digo, oye, lo más natural es que haya igualdad o equidad de género, pero de la época de este decreto a la fecha, me imagino que puede ser documentada la participación de la mujer como secretarias de Estado, como directoras generales, no sé. En ese proceso estamos Ah, ya justamente sé, en porque el me parece tan doctorado. interesante. Son nuestras tesis doctorales. Ángeles está, bueno, ya estoy hablando para Ángeles, hablaré de lo mío. Sí, Ahorita nos cuenta. justamente ambas estamos trabajando en ese tema en este momento, desde aristas distintas, pero complementarias, ¿no? Sí, es que me parece tan interesante. Ángeles, danos tu opinión al respecto. Como bien dice Tatiana, de alguna manera el documento de César Córdoba apertura el espacio para las mujeres, pero este espacio no es que se aperture y automáticamente esté ganado, sino que es una lucha constante, que de alguna manera todavía no se termina de librar. Tan es así que legalmente tuvieron que obligar a la paridad hace apenas algunos ayeres, ¿no? Y no estamos hablando del siglo XX, sino del siglo XXI. En ese sentido, mi siguiente trabajo viene precisamente para hablar de eso. ¿Cuántas mujeres se puede rastrear en los archivos? Porque ese es otro problema. Hay un enorme problema de archivos. Los archivos en Chiapas no son del todo bien cuidados y de alguna manera se ha perdido mucha y muy valiosa información al respecto. Pero ¿cuántas mujeres se pueden rastrear que han sido de alguna manera propuestas o quizás han ganado puestos de elección a nivel municipal, a nivel diputación, etcétera, etcétera? Bueno, en mi caso lo que estoy tratando de buscar es eso, a nivel municipal, cuántas mujeres han sido candidatas y cuántas mujeres han ganado en la segunda mitad del siglo XX. Es un trabajo muy difícil, muy arduo, precisamente por la falta de archivo, ¿no? Pero bueno, haremos lo que se pueda. Claro, y
Y en verdad me apena tanto este tema. ¿Recuerdan el tema de las Juanitas tan reciente, en la simulación de la equidad en la participación política y que luego fueron despojadas del cargo para dárselo a varones? Y bueno, en fin, es tan lamentable, por eso es tan importante el tema en nuestro estado, sin duda. Creo que somos muchas partes de provincia del país, muchos estados, seguimos manteniendo esta situación que podría llamarse casi decimonónica, de no comprender que los tiempos han cambiado, que tenemos que respetar los derechos, por supuesto, de las mujeres. Por eso me parece tan interesante el asunto este de, si para mí fue sorpresivo leerlo, me gustó tanto, me adentró tanto en el tema. Cuéntenme ustedes cómo fue su reacción en el caso del descubrimiento de estos documentos en el archivo civil con respecto al fenómeno más directo, que fue el de los divorcios, ¿no? Eso parece cosa de escándalo y amarillista, pero es la realidad. O sea, el efecto estuvo allí, y muchas veces es lo magnífico de los estudios jurídicos que representan la imagen de lo que pasa en la sociedad o trata de resolver los problemas, ¿no? Permítame, vamos a ir antes de esto a un pequeño paréntesis y regresamos en un momentito, por favor, y esperamos su comentario. Gracias. Estamos conversando con Tatiana y con Ángeles, autoras del libro publicado por Entre Tejas, Las Mujeres Chiapanecas, una historia por narrar. Y yo les preguntaba en el segmento anterior, ¿cuál fue la reacción de ustedes en el momento de encontrar en los archivos toda esta situación del malestar tanto de hombres como de mujeres con los divorcios? Yo me imagino que las mujeres dijeron, bueno, tenemos derechos que no nos están respetando, se termina el contrato conyugal. Y me imagino que los hombres también han de haber dicho, oigan, estas están pasando de sus derechos, ya no me interesa, mejor nos vamos a separar. Pero esa es una suposición mía como lector, y tal vez con los malos hábitos machistas de nuestra sociedad heredada, ¿no? Pero cuéntenos ustedes, por favor, cómo ven esto. Empezamos con Tatiana. Ok, muy bien. Pues fue toda una sorpresa cuando nosotros encontramos, como ya bien señalaba Ángeles, el tema nos encontró a nosotras, no nosotras al tema. Hacíamos servicio social en el archivo judicial cuando comenzamos a ver que los expedientes habían muchos casos de divorcio, ¿no? No todos llegaban, no todos, digamos, tenían la sentencia, pero sí los expedientes fueron muy ricos para entender cuáles eran las dinámicas de género en las relaciones familiares en ese periodo, ¿no? Y muchos de estos divorcios tenían que ver con el tema de los roles de género, ¿no? Los papeles que asumían los hombres y las mujeres frente a la vida doméstica y la vida en el hogar. Es muy curioso porque la mayor parte de las demandas fueron promovidas por mujeres. No todas, pero sí muchas de las demandas a las que nosotros tuvimos acceso y que utilizamos como casos específicos para la reconstrucción de la investigación, pues en buena medida eran demandas promovidas por mujeres. Y algo que es muy importante apuntar y decir para entender la continuidad de ciertos procesos históricos es que algunas de estas demandas estaban relacionadas con el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Lamentablemente, muchas mujeres utilizaban el recurso del divorcio para poner fin, digamos, a circunstancias de vida en las cuales ellas eran violentadas. Otras demandas estaban también relacionadas con el tema de la patria potestad de los hijos y de las hijas, ¿no?
y los hombres utilizaban una serie de argumentos que descalificaban a las mujeres y que tenían con la intención de quedarse con la patria potestad de sus hijos, juicios de alimentos también, en fin, un sinnúmero de casos en los cuales las mujeres podían, la legislación, de alguna manera, a partir del 17 se emite la Ley de Relaciones Familiares, que en su momento podemos decir, cuidando digamos, caer en anacronismos, que es una legislación de avanzada, y que reconoce muchos derechos a las mujeres, ¿no? Y esto posibilitó que ellas pudieran ejercer estos derechos en los juzgados. Y aquí es bien importante apuntar que no únicamente las mujeres que tuvieron acceso a la educación exigían a través de las demandas, sino también vamos a encontrar muchas demandas que eran de mujeres de sectores populares, ¿no? Algunas incluso no sabían leer y escribir, pero utilizaban el recurso o la estrategia legal para poner fin a las diferentes violencias que ellas sufrían, ¿no? Padecían, de las que eran víctimas en ese momento. Gracias, Tatiana. Ángeles, ahora cuéntanos cuál fue tu impresión y al encontrarte este material, ¿no? Sumamente enriquecedor. Vemos cómo las mujeres, a pesar de tener que cumplir ciertos roles sociales, a final de cuentas buscaban los medios para salir o buscar cómo igualar las situaciones que les eran desfavorables dentro de una relación de pareja o familiar, de tal manera que ya no se ve a la mujer como víctima, sino como agente de su propia transformación, porque al final de cuentas estas mujeres estaban accionando con lo que tenían a la mano, ¿sí? De acuerdo a su nivel académico o económico, pero buscaban la manera de revertir los espacios de injusticia en los que vivían, ¿no? Ya sea con el esposo, etcétera. De tal manera que vemos mujeres que están de alguna manera tomando poder a través de los espacios que se les brindan, y si no se los buscan, pero el chiste es conseguir un poquito más de espacio de acción, de tener un poquito más de poder, no sobre otros, sino sobre sí mismas, ¿sí? Y entonces ver estas mujeres de hace 80, 90 años, con una legislación que apenas se iba aperturando, y aún así ellas, sin saber ni leer ni escribir, buscaban los medios, se allegaban personas quizás, supongo que les dijeran, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Es sumamente interesante. Gracias, Ángeles. Tatiana, ¿cómo ves la situación actual? Vamos a salirnos un poco del libro, pero bueno, desde la perspectiva académica, estudiosa de investigación, de hallazgos de ustedes, ¿cómo ves la situación actual con respecto a los 30 en las mujeres tuxtlecas? ¿Hay avances suficientes? ¿Falta? Danos tu opinión, por favor, con respecto al tema de género, ¿no? A los derechos de la mujer. Pues bueno, ya bien lo señalaba Ángeles hace un momento, ¿no? La lucha no se acaba, no, es decir, si bien, y hablando exclusivamente del tema político, porque el feminismo es una corriente o es un movimiento social más bien que pugna, digamos, por la libertad de las mujeres, y esto conlleva a hablar de la libertad en todos los ámbitos de su vida, ¿no? La participación política es un solo tema de la agenda del feminismo, ¿no? Es un solo tema. Y bueno, y en ese sentido me parece que pues han habido progresos, definitivamente, pero estos impulsados sin duda alguna por las mismas mujeres. Y para muestra basta un botón, Ángeles ya hablaba hace un momento de la lucha por la paridad, ¿no? Y esta lucha que prácticamente va a encontrar en Chiapas un bastión, ¿no? Con la formación de organizaciones como la Repare, y que van a ser quienes en el año 2015, a través de tribunales,
consigan que se haga efectiva la paridad en el Estado, ¿no? Y esta lucha sigue y recientemente se han aprobado nueva legislación para garantizar la paridad en todos los niveles, ¿no? Y en los organismos descentralizados, en los 3 niveles de gobierno y en los organismos descentralizados, lo cual es muy importante. Hay avances. Ahora el tema pendiente es atender la violencia política contra las mujeres, ¿no? Que ahí es donde se manifiesta ahora la resistencia del machismo y la misoginia a través de las prácticas de violencia política. Esto hablando únicamente de la participación política de las mujeres, ¿no? Los derechos políticos de las mujeres. Pero pues en la agenda hay un montón de temas todavía que están ahí pendientes. El tema de la violencia contra las mujeres, hablamos de que vivimos en un país en el que 10 mujeres son asesinadas diariamente y que en el contexto de la pandemia además la violencia se recrudeció y que las instituciones tienen que responder, ¿no? Hablamos también de que las mujeres aún no tenemos garantizado el derecho a decidir, que es fundamental para consolidar la autonomía de las mujeres. Tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos y el Estado no garantiza aún que podamos hacerlo. Las mujeres hemos encontrado mecanismos alternativos, hay una serie de compañeras que se dedican a acompañar a otras mujeres para poder decidir sobre sus cuerpos, pero también reconocemos el trabajo de esas compañeras, pero necesitamos que el Estado garantice también eso, ¿no? Entonces, es una lucha constante, es una lucha que continúa y en la que hay muchos temas pendientes en la agenda feminista, aún, incluso en el tema de participación política, que parece que es donde hemos caminado más, aún faltan cosas por atender. ¿Cómo está el asunto de los feminicidios en Chiapas? ¿Ustedes tienen estadísticas? ¿Cómo está también el asunto de las instituciones gubernamentales que atienden los temas de género? ¿Son efectivas, son eficientes, son suficientes? ¿Cómo consideras que está esa situación? Creo que la persona idónea exactamente para esa pregunta es Tatiana, porque ella específicamente está haciendo un trabajo sobre precisamente feminicidios en Chiapas. Tiene todo un trabajo organizativo y ahora sí le cedo el uso de la palabra por ser la experta. Excelente, no, muy bien. Sí. Gracias. Bueno, sobre el tema de los feminicidios, pues es que el problema es nacional, ¿no? Tengo la oportunidad de pertenecer a una colectiva que es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el Observatorio contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. Y bueno, y desde ahí... ¿Por qué no nos habían hablado de ese organismo? Cuéntanos. Bueno, ni de tan reciente fundación, son de 2015 para acá. Y tengo una compañera, yo soy integrante, mi compañera Carla Somoza es la directora del observatorio y es quien lleva, digamos, todo el trabajo de sistematización de los datos. A mí me toca la canalización en las instituciones, ¿no? Esa es la parte que, digamos, ese es el papel que yo juego dentro del observatorio, canalizar a cuando... Entonces conoces muy bien la respuesta a las instituciones. Nos dirijamos a eso. Va. No me pongan en un aprieto ahorita, no quiero contestar ese tema. No, pero por favor, digo, es una buena oportunidad porque esa es la gran aportación del libro que edita Entre Tejas, justamente el tema de la lucha de los derechos de las mujeres. Lo voy a contestar desde la parte histórica, ¿no? Desde ahí. En Chiapas. Bueno, sobre el panorama de los feminicidios, pues el panorama es desolador, ¿no? Desolador en el sentido de que nos encontramos con un Estado que ha implementado, y con la llegada de un nuevo gobierno, se han implementado una serie de recortes que parecen inimaginables que se hagan desde la izquierda, ¿no? Y estamos hablando de que se le recortó, ahora no tengo el dato, porque como no iba a hablar de este tema, ahora no tengo el dato preciso, pero estamos hablando de que los centros de justicia, la CONAVIM y el INMujeres recibieron un recorte bastante alto. En el caso de las mujeres se hablaba de
un 70% de su presupuesto, decían feministas de organizaciones de la sociedad civil, que demandaban precisamente que a nivel nacional la situación pues se torna crítica en un escenario en el que a la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres, que son quienes guían la política, por un lado, de igualdad de género y por el otro lado, de violencia contra las mujeres, están sufriendo recortes. Entonces, no hay una inyección de presupuesto para poder garantizar políticas públicas que sean efectivas para lograr la igualdad de género y también para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto obviamente pues va a tener repercusiones en los estados. Bueno, te la voy a cambiar. Yo creo que los tres que estamos acá somos gente progresista, somos gente que votamos por un cambio en este país y que estamos encontrando cosas con las que no estamos de acuerdo. No es momento de descalificar al gobierno actual. Tenemos muchas simpatías todavía, pero pensemos algo. Si no existieran estos recortes y por el contrario, si les hubieran dado más presupuesto, ¿crees que la gente que está al frente de esto haría mejor las cosas? De acuerdo con la experiencia que tenemos, de que todo se gasta en burocracia, en cosas, en la robadera. Pues tal vez pueda sonar ingenua, pero obviamente todos partimos de una desconfianza hacia las instituciones, pero las instituciones también las hacen las personas, ¿no? Y me ha tocado ver a muchas compañeras feministas que han logrado posicionarse en el ámbito institucional y que yo creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Que están haciendo un trabajo importante y que habría que seguir observando, ¿no? Para ver qué tanto logran posicionar las agendas, ¿no? Entonces, me parece que si estos presupuestos no se hubiesen recortado, habría que fiscalizar. Lo que nos queda como sociedad civil es fiscalizar que realmente se lleven a cabo o se operen para lo que tienen que operarse, ¿no? Claro, gracias, Tatiana. Tengo que reconocer que eres correcta, políticamente correcta. ¿Está bien? Estoy siendo políticamente correcta Muy en este correcto. momento por razones Sí, específicas. sí, bueno, ok. Ángeles, fíjese que hoy precisamente hubo una convocatoria a una reunión en el Congreso del Estado sobre temas de feminismo. Cuando yo supe de este evento, la verdad es que me causó pues mucha suspicacia, desconfianza, porque se repiten las mismas cosas, los discursos, el quedar bien, las diputadas de la comisión correspondiente se lucen, llevan sus textos o sus discursos preparados, pero pues no lo conozco, no lo puedo juzgar, pero me imagino que esto que tú decías justamente de que muchas activistas se han colocado dentro de las instituciones gubernamentales, pues qué bueno, ojalá que las cambien y las mejoren. Pero, Ángeles, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es que les voy a decir por qué, o sea, como autoras ambas del libro, pero sobre todo por la trayectoria que tienen dentro del feminismo como abogadas, como historiadoras, como investigadoras, como funcionarias públicas, creo que la opinión de ustedes es muy valiosa, porque de alguna manera es la representación de la sociedad civil y de muchas mujeres más, ¿no? Y desde la academia, por supuesto. El sistema es algo especial. Muchas de estas mujeres, lo hemos platicado con Tatiana, que lograron llegar de alguna manera a puestos de representación, estamos hablando en los años 20, 30, 40, quizás no puestos específicamente, estoy diciendo mal, sino que lograron cierto poder a través de su actividad, terminaron siendo asumidas, subsumidas por el mismo sistema.
Es una situación muy difícil, porque quizás tú desde una trinchera dices, si yo llego, voy a hacer esto, aquello, y allá, y acullá, pero entrando a la burocracia, la situación cambia totalmente, ¿no? Entonces, no estoy demeritando para nada el trabajo, al contrario, son grandes aportaciones el hecho de que cualquier mujer pueda llegar a un espacio de poder, aunque sea mínimo, aunque sea una presidencia municipal, cualquier espacio es importante, pero más allá de eso, por desgracia, el sistema es sumamente seductor. Y de alguna manera creo que el ejemplo de la guerra sucia y cómo fue cooptada todos estos dirigentes estudiantiles de los años 60, 70, 80 por el sistema y terminaron siendo políticos como cualquier otro político, por desgracia, quizás eso no solamente se vio en los 70s y en los 80s, sino que también se vio en los 30s y en los 40s, y ojalá hago votos porque no se vea en el 2020 ni 2030. Esperemos que la conciencia esté también ya definida, que las personas que lleguen estén tan claras en lo que pueden hacer, en de dónde partieron, y que a partir de eso todo el cambio que pueden implicar dentro del mismo sistema para que realmente su espacio sea un triunfo para el movimiento de las mujeres. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no?, muy importantes. Una es las feministas que llegan a las instituciones y otra es las mujeres que en el contexto de la paridad, sin ser feministas, consiguen llegar a las cuotas de poder, ¿no? Consiguen llegar a ser representantes políticos, consiguen llegar a las instituciones públicas que atienden temas de mujeres. Yo sigo sosteniendo que la formación feminista para llegar a estos espacios es importante y desde mi experiencia sí hace la diferencia, ¿no? Conozco compañeras comprometidas, tampoco creo que puedan resolver toda la problemática en un sexenio. Conozco compañeras comprometidas con las limitaciones que implica ser funcionario o funcionaria pública, pero que sé que están haciendo un esfuerzo y que, bueno, al sistema no lo van a tirar, ¿verdad? Porque no lo van a tirar, pero van poco a poco generando ciertos cambios. Y otras son las mujeres que, utilizando un discurso de género o sin utilizar el discurso de género por las circunstancias de la paridad o por otras, llegan a ciertos espacios, ¿no? Hay que hacer una diferencia, creo que es muy importante hacer esa diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Porque sin duda alguna en el actuar y en el compromiso de en sus acciones se verá reflejado el compromiso de cada una de ellas, ¿no? En sus acciones concretas, no en los discursos. Pero ustedes pueden distinguir entre estos dos tipos de feministas, las que se meten al feminismo para conseguir cargos públicos y vivir con los beneficios de ser funcionarias, y las que son genuinas. Pues yo creo que tiene que ver con un trabajo, ¿no? Con un trabajo que no se trata de juzgar a nadie, pero tiene que ver con un trabajo que se hace previo a, ¿no? Hay mujeres que vienen trabajando dentro de los feminismos desde hace muchos años y que no les interesa el foco ni siquiera, y que no trabajan. Existen muchas compañeras feministas comunitarias, por ejemplo, que no trabajan para llegar a un espacio de representación, ¿no? Su trabajo no está ahí, su trabajo está en otro lado, en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y también existen feministas que trabajan con miras hacia conseguir espacios de representación popular, hacia lograr conseguir espacios dentro de la administración pública, y que también se vale, y que también ha sido una de las apuestas de la lucha feminista, ¿no? Pero que no traicionen
los ideales, ¿no? Ese sería el Sí, punto. claro, claro. Por Lo supuesto. idóneo. No, sí, sí. Sino que cuando lleguen puedan consolidar las demandas de la lucha, ¿no? De la lucha feminista, las demandas de las mujeres. De eso se trata. Claro. Miren, les voy a confesar algo. Recientemente hubo un escándalo tremendo en nuestro país por un senador de Monterrey que censuraba a su esposa, lo conocen, ¿no? Sí, a Samuel Bueno, García. ok. Y que es joven, ¿no? Bueno, pero la confesión es esta. Miren, mi generación, por ejemplo, todavía crecimos con tanta influencia del machismo en la casa de nuestros papás que reeducarnos ha sido complicado y ha sido gracias a que estamos rodeados también de mujeres y que vamos creciendo y aprendiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el texto de ustedes creo que hay una frase de Simone de Beauvoir que el feminismo o el ser mujer también es una educación y es una formación dentro de la sociedad, ¿no? Les pregunto, a mí me sorprendió a mis 22, 26 años un amigo nuestro aquí en Comitán que decía que iba a talleres de género. Y a nosotros nos sorprendía con nuestra formación machista, era muy complicado decir, bueno, ¿y a qué va, no? Pancho, ¿a qué va? Digo, después de 20 años yo lo he entendido, por supuesto, porque ha sido parte de mi proceso histórico y de aprendizaje y de convivencia. Y con mucho cuidado yo también cuando estoy hablando, cuido de no tener estos prejuicios machistas y no mencionar cosas indebidas, por respeto, no porque sea políticamente correcto. Pero mi pregunta es, en la visión de ustedes también se da esto de decir, bueno, pobres machos, vamos a educarlos, vamos a enseñarles cosas, no son precisamente únicamente los adversarios, sino que pues a reeducarlos. En la mía, Sí, no. ok, Sí le apuesto a la educación para la transformación, sí, por supuesto, ¿no? Pero creo que esa es obligación del Estado, ¿no? Es obligación del Estado crear programas educativos que permitan cuestionar a los niños, que permitan educarlos de otra manera, ¿no? Que cuestionen la misoginia. Es importante visibilizar, por ejemplo, en la trayectoria histórica de las mujeres, y eso debe de estar en los libros de texto, ¿no? Además de crear contenidos que no refuercen los estereotipos de género, que no refuercen la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque a partir de los estereotipos y prejuicios de género es que se construye la violencia hacia las mujeres, ¿no? El cambio cultural es obligación del Estado. Mi tarea como feminista está en trabajar con las compañeras, con las mujeres. Y aunque soy heterosexual, vivo con una pareja varón y tengo un hijo varón, tal vez mi tarea está en mi casa con mi hijo, ¿no? exacto, Mi la casa, esposo que es tan importante. y los otros hombres, y claro, mi esposo y los otros hombres tienen ya medios y el acceso para educarse solos si les interesa, ¿no? Y si no, pues se darán de topes, porque el movimiento feminista va a estar ahí señalando y censurando cada que encontremos violencia simbólica, física o de la que sea. Y afortunadamente en ese sentido las redes sociales han sido un escaparate que nos ha permitido visibilizar, ¿no? Que el cambio cultural pues ya de alguna manera se está dando o nosotros estamos resistiendo y que ellos tienen que buscar los medios para reeducarse. Mi trabajo está con las compañías, no le apuesto mucho a la educación de hombres. Claro. En mi Gracias, caso, Tatiana. Creo que era una pedida de auxilio para todo mi género, pero no creo que no vale. Adelante, Ángeles. No, en mi caso lo veo como quizás ser condescendiente. Yo creo que los varones son lo suficientemente inteligentes y aptos como para definir lo que de alguna manera es lo justo y lo bueno, y entender que el feminismo no es un pleito contra los hombres, no son adversarios.
Los hombres son la otra parte, la mitad de la población de este planeta. Es quizás parte del problema que se ha visto el feminismo como un pleito entre sexos y no. De alguna manera lo único que estamos buscando es equiparar las situaciones en las que de alguna manera el hombre o los varones se han visto beneficiados por un sistema históricamente construido, pero no es un pleito contra ellos. Imagínense la humanidad sin la contraparte que nos corresponde, los hombres sin las mujeres y las mujeres sin los hombres. No, por supuesto que no. El chiste no es educar a los varones tanto, sino educar a las mujeres a entender cuál es su posición real con respecto a un nivel de justicia y de igualdad, de equidad, con respecto a su contraparte que nos dio de por sí la naturaleza. Claro. Pues miren, después del cuestionamiento que le hacíamos al exgobernador César Córdoba, creo que tuvo mucha razón de iniciar todo este proceso, independientemente de cómo haya sido, ¿verdad? Descansa en paz. Pero faltan muchos gobernadores más que tengan esta actitud progresista y respetuosa, por supuesto, del género. Ojalá que vayan estando en lo subsecuente. Y también queremos ver gobernadora y presidenta de la República y todo eso que sería para celebrarse también, como pasa en otros países ya con gran éxito. Pues ha sido en verdad un enorme placer, gusto, aprendizaje conversar en esta ocasión con ustedes. Como director de Editorial Entre Tejas, estoy muy orgulloso de haber publicado este libro suyo. Tengo mucho interés que se difunda, que lo lean las jovencitas, mucha gente chiapaneca y de otros estados y de otros países. En verdad quiero agradecerles este trabajo que han hecho y que hayan aceptado que ese manuscrito esté ahora publicado. Le agradecemos el hecho de haber de alguna manera leído el texto y el hecho de que pues nos haya considerado y tomado en cuenta algo que para nosotros nace de nuestro corazón y de nuestro trabajo intelectual y de alguna manera de nuestra sensibilidad, ¿no? El hecho de que de alguna manera nos vemos reflejadas como mujeres en esta lucha, ¿no? Y lo que estamos viendo es, lo que tratamos de historizar fue esa lucha que a final de cuentas nos crea a nosotras mismas, ¿no? Claro. Pues agradecer muchísimo a la Editorial Entre Tejas por la oportunidad de publicar este trabajo que nos ha dado tanto, que en mi caso particular pues despertó el interés por el feminismo, no solo desde la academia, sino también desde mi propia vida como mujer y mi vida profesional. Y pues que también nos ha abierto las puertas a nuevas investigaciones que siguen en proceso y que devienen justamente de este trabajo. Y en ese sentido invito a los lectores que nos están escuchando para que compren el libro, porque se van a encontrar con muchas novedades, ¿no? En el sentido de que es un trabajo pionero. Es tan mal que yo lo diga, ¿no? Pero no, es la verdad, exacto, eso es lo que yo vi. Cuando nosotras escribimos esto fue hace 15 años aproximadamente y casi no se hablaba del tema, ¿no? Y bueno, y finalmente agradecer mucho a la Editorial Entre Tejas porque este trabajo pudo ver la luz después de 15 años. Y eso evidentemente pues nos pone muy contentos. No, abiertas las prensas, las puertas para los trabajos subsecuentes y les agradecemos a ustedes obsequiarnos este trabajo de reflexión, este trabajo intelectual, académico, en verdad. Tatiana, déjame preguntarte algo. ¿Por qué tú dijiste a los lectores y no dijiste a las lectoras y a los lectores? Lectoras. Muchas gracias por el señalamiento ahí. No, me pareció muy interesante. Bueno, pero... No, a los lectores y a las lectoras. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y gracias también a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Tejas TV. Vamos descubriendo mujeres intelectuales muy interesantes, académicas,
gente en todos los ámbitos, y lo más importante por encima del género creo que es nuestra condición de seres humanos pensantes, propositivos, respetuosos de la paz y del desarrollo del género humano y de la sociedad de una manera más democrática, y ojalá nos vaya bien en Chiapas, en México y en todo el mundo después de esta crisis pandémica por la que estamos atravesando. Gracias, nos vemos a la siguiente, que estén bien. Muchas gracias.